Pero mirad, chicos, qué auténtica locura todos los autobuses que tenemos aquí en el lateral este, esta que vayáis, Padre Damián. Fijaos, todos los coches también que hay esperando para los que han pedido algún tipo de transporte especial. Mira, 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 mira. Todo para el evento del Santiago Bernabéu. Todo para el evento del Santiago Bernabéu. Fijaos. Mira, 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 mira. Qué locura. Auténtica locura. Pero es que además, fijaos, el autobús de allí parece que es el de la fiesta Epicentro. No sé qué pone, imagino que será el grupo. Allí tenemos un autobús, aquí tenemos otro, enfrente tenemos dos Mercedes, que también imagino que será de transporte de personas, y ahí tenemos dos autobuses más, uno aquí, otro allí, y una mini furgoneta en esta zona. Bueno, hemos venido a lo que hemos venido, vamos a ver las pruebas, pero claro, pasaba por aquí y digo, pero bueno, y esta locura. ¿Tú te crees qué calzado me lleva? Mire, ¿qué calzado me lleva? Tour Staff, Plaza España y Matriot. Madre mía, menudo calzado me llevaba. Me voy a comprar yo esas zapatillas, o al menos me las voy a pedir para los Reyes Magos. A ver si me las traen. Grupo Chapín. Bueno, pues ya se van. Aunque, claro, no sé. Welcome, President of AA Annual Convention 2025. Madre mía, qué locura. Mira, aquí alfombra roja. A veces que están esperando, porque esto está encendido. Uy, va, no quiero pisar la alfombra. Ahí está. Porque los postes están encendidos, la luz de la plaza está encendida. ¡Hola! Mira qué bonito. Oye, qué chulo. Si hubiese más iluminación. Mira qué chulo. Pero sobre todo esto de aquí. Esto es brutal, ¿eh? Qué bonito queda este grafismo en la zona del palco de honor. Lo ponen en inglés y en español. Pero bueno, hemos venido a lo que hemos venido. En verdad están los proyectores encendidos. Ahí lo veis, 4 en total. Lo que pasa es que aquí en la fachada no vemos nada. No hay nada encendido. Imagino que será que han encendido los proyectores, pero sin ningún tipo de imagen en la fachada. Y como decía, los postes están encendidos con esa iluminación ambiental. Así que tiene pinta que de momento no va a haber acción. Mirad, ahí están los proyectores. Están destapados, así que posiblemente tengamos acción. Lo que pasa es que lo que decía, tenemos más de 2 proyectores, ¿no? Pero lo que decía, al final las luces de la plaza están encendidas, por lo tanto habrá que esperar. Hasta incluso a lo mejor Plaza Mau está también abierto. Es por eso que habrá que esperar a que cierre, porque fijaos la iluminación que tiene el acceso a Plaza Mau. Bueno, pues justo iba a dar la vuelta, ahí va. Justo iba a dar la vuelta al jardincito que tenemos aquí, pero no, me voy a dar la vuelta, pero volviendo sobre mis pasos, porque me voy a sentar en la fachada, porque ya están encendidos los proyectores, como decía antes, y ya parece que han coordinado todo. Es que yo creo que han cogido más fachada, ¿no? Han cogido más fachada. Creo recordar que la otra vez era hasta más o menos aquí. Y yo creo que han cogido más fachada, han cogido toda la fachada. Han cogido toda la fachada, puede ser. Wow. Sí,
Si han cogido más fachada, creo recordar que la otra vez fue hasta aquí más o menos, hasta esta línea azul, esta línea vertical azul. Yo creo que sí, ¿eh? Han cogido más cachito, más espacio, más terreno de la fachada y fijaos hasta dónde llega, ¿eh? Yo creo que esto pueden ser las pruebas definitivas. Puede prometer bastante el vídeo de hoy, ya sabes, dale like y suscríbete, que nos ha dado la bienvenida, ya somos más de 97.000 suscriptores. Muchas, pero que muchas gracias. Espero que os haya gustado la introducción al vídeo con ese grupo que ha estado aquí en Santiago Bernabéu. ¡Vivo! Hola, cómo se abren las... Es la primera vez que veo cómo se abren las nuevas puertas del Bernabéu. A ver cómo se cierra. A ver. Bueno, ahora no se va a cerrar porque están entrando. Comida, comida y comida y comida. Mira, mira, mira qué chulo las flechas, ¿eh? Estoy diciendo pase. A ver si se cierran. Bueno, parece que no se van a cerrar porque tenemos bastantes furgonetas para poder entrar. Ahí ya se han cerrado. Es que seguimos avanzando por aquí, por los jardincitos del lateral este de Padre Damián. Y fijaos hasta dónde llega, ¿eh? Esta vez, ojito, cuidado. Además parece que está todo preparado ya, todo configurado. Yo creo que están esperando a que acabe el evento y hasta incluso que cierren también las puertas de la Plaza Mau, ¿no? Porque como está abierto todavía y cierra a las 11, faltan unos 10 minutos para que cierre y así puedan apagar las pantallas de acceso. Es que vosotros os creéis esto. Me gusta mucho el look de estos cracks. Me gusta mucho. Y fijaos cómo se ve desde aquí. Desde aquí se ve fatal, pero lo que pasa es que todavía no es lo definitivo, obviamente. A ver luego qué tal se ve. Bueno, acaban de encender los proyectores y acaba de venir el Curtis. ¿Qué tal? Oye, que he llegado a 97.000 suscriptores. Escucha, estoy esperando ansioso los 100.000. Ya sabes lo que toca. Hoy estoy aquí gracias a eso, porque me ha dicho, vente para acá. Pero mira, ya lo han encendido, el arco iris. Esta es tu bandera, ¿no? Sí. Yo creo que la diferencia de la otra vez es que han avanzado más. Mira, hasta dónde llegan ahora. Lo que pasa es que por ahí se ve muy oscuro, ¿no? A ver, está claro. Nunca apagan las luces, tío. A ver, Sí. se vayan, estoy apagando las luces. Está claro que la esquina no la quieren coger porque tiene muchas aperturas. Pero todo esto es que está muy cerrado. Bueno, de momento lo de la iluminación de este torreón que dije, la parte de la torre A, parece que no lo han solucionado, ¿eh? Porque desde aquí se ve bastante la iluminación de esa zona, al menos este que vemos ahora en pantalla. Si no lo han cambiado, no lo han sustituido. Eso parece que no lo han cambiado. Se ve bastante desde el exterior, fíjate. Se ve más el fluorescente ese o el dispositivo ese de iluminación que todo. Mira, que todo lo demás. Mira, 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 mira cómo destaca. Sí. A ver, y también es verdad que estamos aquí. Estamos muy delante, estamos muy cerca. Esto ahora nos cambiamos y nos ponemos un poquito más cuadrados. Pero es que he probado yo a ponerme más para atrás para ver qué tal, pero con los árboles y todo eso fatal, ¿eh? Hostia, esto nunca lo he visto, ¿eh? Hostia, qué chulo. Y nos lo queríamos perder. Se supone que es otra empresa, ¿no? ¿Te han No. informado de eso o es la misma? No, no, es la misma, es la misma. Es la misma. Es la misma Por lo que empresa. estoy viendo ahí, que están ahí, son los mismos. Son los mismos. Pues es que, claro, ahí en esa zona los proyectores están más lejos. Por lo tanto se ve más flojito. Por mucho que esté la iluminación ahora de la plaza. Pero sí que tiene un ¿cómo se llama? Dice Fade, ¿no? ¿Cómo se llama eso que él te lo lleva negro? Fade, ¿no? Fade. No sé, me pillas. Tú que haces transiciones y tal. Las transiciones que van a negro, los lados, son fades, ¿no? Pues si te fijas, en el centro se ve mucho más claro y a los lados se ve más oscurito. Por eso digo que... Y digo, a lo mejor, es lo que tú dices, a lo mejor al final sí que... Como está más lejos, pero es que este no, porque este está más cerca y también tiene un fade. Creo que se llama fade, espérate. No sé, ahí ahora mismo me pillas. Ahora de momento parece que lo han apagado. Están haciendo una demostración. Mira, ya han apagado el acceso a la Plaza Mau. Bueno, faltan
los símbolos a la derecha y a la izquierda de Mau. Pero ya han apagado también las pantallas de acceso, los accesos, las han apagado. Y faltarían por apagar pues los postes multifocales que tenemos aquí en la placita. De momento esto ya está hecho, así que es cuestión de minutos, pocos minutos, que empiecen ya con las proyecciones en la fachada. Bueno, pues aquí lo tenéis. El acceso ya prácticamente apagado a falta de dos símbolos, como decía antes, quizá eso no lo quiten. O sea, pues simbología de la plaza, para que la gente sepa que está ahí Plaza Mau. Y lo que digo, pues posiblemente lo que haga falta ya es que apaguen los postes. Siguen completamente encendidos. Son más de las 11:10 de la noche. Y bueno, esta animación, este grafismo ya estamos acostumbrados a verlo, la verdad. De otras veces, de otras pruebas, también lo hemos visto en las pruebas que hicieron aquí en la fachada y luego ya es cuando vienen con diferentes imágenes. Pero como digo, de momento pues tienen que apagar los focos. Bueno, vamos a aprovechar ahora, hacemos tiempo, porque ahora que me acabo de dar cuenta, fijaos todos los proyectores que tenemos encendidos, 4 y 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, abajo y arriba, suman un total de 8 proyectores que están ahora mismo encendidos. Incluso pues, se puede ver el haz de luz a dónde está dirigido por cada uno de los proyectores, El de abajo del todo a la izquierda parece que está dando a la parte más cercana a la torre A. El contiguo un poquito más centrado. El contiguo a la derecha igual, un poquito más centrado. Y el de la derecha del todo más cerca a la zona del palco de honor. Y arriba igual. Los 4 proyectores que tienen la misma posición que los que están en la parte de abajo. 8 proyectores en total que están encendidos y preparados para que empiece el show. No sé cuándo apagan las luces, pero de momento esto sigue así. Sigue así. Lo que también podemos ver desde aquí ahora, que me acabo de dar cuenta también, es que han apagado las luces del interior. Las luces del Torreón han sido apagadas. Ya no está ese fluorescente encendido. ¡Un tigre! ¡Ahí va! ¡Una abeja! ¡Una abeja! Con lo que me gusta a mí la miel. Oye, ¿y esto, tío? A ver si me va a saltar el copyright, que esto es de National Geographic. Un mono. Así para empezar. Bueno, de momento no lo han apagado. ¿Ya las conoces? ¿A quién? Esto no fueron. Mira. Ojo. No fue ninguno de los que... Uy, pero bueno. Bolitas. Mirando la pantalla, mirando la fachada de bolitas. ¿Y eso? Ah, será un autobús, ¿no? O algo de eso. Bueno, de momento no han apagado las luces de la plaza, Dale, mira cuánto. Ahí está. ¡Ay! No has llegado. Esto es nuevo, ¡Ostras, qué bueno, chaval! Pero la nitidez es fatal, tío. Uy, cómo se esconde en el oro. La UEFA Champions League, chaval. Hay que irse más para atrás, tío. Estamos muy cerca. ¿Sí? Es que ese es el problema, que he estado antes ahí y con los árboles cortar la fachada. No, allí, está ahí. Y esto. Esto lo hemos visto antes. Se pueden hacer cosas muy guapas ad hoc. Ad hoc con las... ¿no ves? Cosas así. ¿Ad hoc qué es? Específicamente hecho para esto. Bueno, esto también lo hemos visto. Esto es un partido
Esto queda muy chulo, ¿eh? Es decir, Esto es muy bonito. si dejas esto así para un partido, queda muy bien. Ya por lo menos disimulas el interior. Porque esto, los días de partido, está encendido el interior. Y se ve... Mira, uy, un pingüino del Madrid era, ¿no? Sí, Con la bufanda y- del Madrid. y eso pelotas. De Adidas. ¡Wow! Aquí se va para atrás, ¿eh? No vemos bien. ¿Tú crees? Oh, mira el láser. El láser. Y esto también es nuevo. Un color así cálido, ¿no? Parece arena. Qué guapo, Y esto parece como agua. tío. Mira, es que te pueden poner hasta una ducha, ¿cómo se llama? Una cascada. Una cascada y precioso, tío. O sea, te pueden hacer cosas ad hoc preciosísimas. Sí, aquí se ve un poco raro, la verdad. Dámelo por tal. ¿Pero tú crees que se va a ver mejor allí? Sí, sí. Mira, 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 mira. Es que aquí estamos en la parte central. Wow, cómo rellena la fachada. Aquí estamos en la parte central y es verdad que estamos justo debajo de la fachada. Y al estar tan... Mira, mira, mira. Esto es un campo, ¿no? Era un campo. Ostras, el autobús. Si es que encima te mueves, tío, y aquí pasan cosas. ¿Eso qué es? Bolitas. Para atrás, tío. Las bolas calientes de Negreira. Las 15 Champions, que esto ya lo hemos visto más veces. 4, 3, 2, 1. La verdad que estos chavales están aquí cenando y se habrán encontrado este panorama y estarán flipando. ¡Wow! Mira, mira, mira el escudo. Mira el escudo. Esto lo hemos visto. Mira, 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 mira. Es que ahora sí rellenan todo esto, ¿eh? Ahora sí rellenan todo esto. Ahora sí rellenan todo esto. Ahora el escudo del Real Madrid, ¿no? Este sí lo hemos visto. Mira, mira, mira. Mira qué pasada. Volvemos a tener imágenes de los jugadores. Están con un punto láser para, imagino, ver zonas donde realmente falla o no están a gusto o contentos con esa zona. Mira, la volea de Zidane, mítico ya. Qué bien se ve aquí. Aquí por lo menos en esta fachada se le distingue más la cara. Pero en la otra, en el lateral oeste, no se le distingue nada. Bueno, nos hemos alejado un poquito. Arda Güler, carreras, no sé si Fran García por ahí también. Ahí veis, ¿no? Que está con un punto láser. Imagino que están viendo las zonas que falta por mejorar con ese láser. Wow, pero qué pasada, ¿eh? Qué pasada. Mira, 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 esto sí lo hemos visto. Esto sí lo hemos visto. Ahí vemos cómo rellenan. Wow. Ahora sí, ¿eh? Cómo rellenan toda la fachada. Bueno, parece que desde aquí se ve algo mejor, pero siempre hay algún árbol que está en medio y no se ve. Es que esto está hecho para verlo de más lejos. Es que no te puedes meter ahí. Y si nos movemos para atrás. Bueno, encienden, apagan, así todo el rato. No sé si llegarán a apagar las luces de aquí de la plaza. Pero de momento esto es lo que tenemos. Quizá lo dejen a posta para poder jugar mejor con esas luces encendidas. Vamos a alejarnos un poquito, a ver qué tal se ve. Es que con el torreón este, con la estructura para colocar los proyectores, es que lo tapa, ¿ves? Ahí lo veis. Aquí lo veis. Quizá, si vamos aquí a la derecha, algo mejor, pero siguen metiendo en medio estos árboles que están justo a la derecha, porque ahora han ganado más espacio de fachada. Y fijaos desde aquí
cómo se sigue viendo toda esta zona más oscura y la parte central más intensa, mucho más intensa. Pero lo bueno sería tener como un escalonamiento, ¿no?, de color de lo que está encendido a lo que está apagado, para que no se note tanto el corte. Realmente no sé cómo se llama no sé cómo es la palabra técnica, pero por lo menos que no se note tanto el corte de lo que está encendido a lo que está apagado. Pero bueno, ellos sabrán, quizás estén en pruebas y esto lo puedan solucionar. A ver, si nos subimos aquí. Si nos subimos aquí. La verdad que en el vídeo se ve azul, pero aquí en directo se ve un azul más oscuro. Mira, hemos visto una luz por ahí. Quizá haya trabajadores también en el interior, de cómplices con los que están aquí fuera. Y ahora sería interesante que pusieran las imágenes de antes, para ver cómo se ven ahora desde una posición más alejada. Pero la verdad es que es una pasada, ¿eh? Yo cada vez que estoy aquí, a mí personalmente me gusta mucho más, muchísimo más, ver las imágenes en la fachada Más que nada porque las lamas corporativamente están mucho más juntas que en el lateral oeste. Pero mucho más. Entonces, al final el conjunto de imágenes que quieres realizar son más acordes a poder hacer proyecciones a la altura del Real Madrid. Coordenadas o puntos estratégicos. Ahora es una auténtica pasada, tío. Yo cada vez que estoy aquí flipo en colores. Flipo en colores. Qué maldita pasada. Bueno, de momento han dejado este color. En el caso de que cambien, pues vuelvo a grabar. Pues no tiene pinta que vayan a apagar hoy las luces de la plaza, ¿eh? Y ya llevo como unos minutos viendo que los proyectores están apagados, así que no nos extrañe que al final estas pruebas sean las definitivas del día de hoy. No, mira. ¡Ojo! Imágenes de la final. Ah, se ve muy raro, ¿no? ¡Oh! ¡Oh, tío! ¡Ostras! Se ve fatal. Eso puede ser calidad del vídeo, ¿eh? Sí, puede ser que sea eso, porque las imágenes se veían muchísimo eso te iba a decir. Nítidas, muchísimo más nítidas. Las fotos sí se veían bien. Esto al ser un vídeo. Buah, y ya si es en blanco y negro. Es el vídeo. No es nada nítido, no tiene resolución. La final de la Copa de Europa. Están pausando, están dando al play. Blanco y negro. Diferentes imágenes de la final también contra el Liverpool. Es que no se ve ni se distingue al cuarto árbitro, ¿eh? Se nota que del vídeo no tiene buena calidad. El vídeo tiene una muy mala calidad. Sí es verdad que se aprecian las cosas, lo que es, pero luego en sí las caras no se aprecian, no se distinguen. Vuelven a la carga. Yo creo que hasta incluso no me saltará el copyright de lo raro que se ve. ¡Oh! No se ve bien, pero eso me ha gustado, cómo coloca la Champions. Ahora te lo digo. Mira, nueva imagen. Parece que tienen ahí como unas letras. Hace spending. ¿Qué es eso? Hace spending, no sé. Mira, ahí arriba. ¿Qué es eso? Parece el escudo del Bayer Leverkusen. No, pero es como un trineo, ¿no? Es un trineo. Es un trineo. Ojo, la Navidad. ¡Qué bueno! Por la línea. Es verdad que estaba bajando por la línea de la fachada.
Y ahora está por debajo de la fachada. Ah, pero mira, ahí se agranda. Es como si... Ah, pero no es Papá Noel, son regalitos. Y ahí se esconde. Bueno, sorpresitas. Eso no lo hemos visto nunca. Ah, mira, está allí. Fíjate cómo se ve ahí, Fíjate cómo se ve ahí. Y ahí se agranda, ¿no? Ahí es cuando empieza, cuando se acerca la torre, es cuando se agranda. Ahí. Oiga. Uy. Casi. Y sería la hostia, porque ahora se vería increíble. Son regalitos, no es Papá Noel. Mira, Navidad ya en el Bernabéu. Uy. Una bola de nieve. Mira. Con la bandera. Eso es lo que habíamos visto antes, que te he dicho. Me ha parecido ver el muñequito con la bufanda. A ver. Empecé. Más el escudo del Real Madrid, mira. Como si asoma por la fachada. Esto es lo que sí mola, tío. Esto es lo que sí mola. Me gusta mucho en plan decorativo y todo eso, tío. Porque al final eso disimula mucho el interior. Lo que pasa es que ahora lo han dejado fijo. Bueno, de vez en cuando van sacando imágenes, pero ya parece que el goteo escasea. Ahí tenemos una especie de imagen de fondo. Ahí veis el corte. Eso es lo que decías tú, ¿no? Como cascada o algo así. Esta imagen para el día de partido sería brutal. Lo que pasa es que tiene que ser algo más espectacular, ¿no? Algo que vean las Copas de Europa o partidos así, imágenes de partidos. Qué pasada, tío. Campeones 15. Otra cosa que no habíamos visto. Y ahora, por lo que he escuchado, van a apagar las luces de la plaza, ¿eh? Van a apagar las luces de la plaza, así que se nos va a quedar un vídeo estupendísimo. Mira. Las 15 orejonas que tiene el Real Madrid. Reyes de Europa. Y lo estamos viendo por la fachada. Bueno, posiblemente hayan pedido que les apague esta luz. Yo no sé qué hace esa luz encendida, la verdad. Ahí arriba, en la fachada. Así que a lo mejor no es que vayan a apagar las luces de la plaza, sino esas de ahí arriba. Ahora de momento están jugando con el Ala Madrid. Oh. Han apagado, ahora han encendido. Ahí está. Luces apagadas. Y nada más. Luces apagadas y nada más. Qué chulo. Cómo aparece. Mira cómo se mueve. Como el típico Windows XP que con... Marquesina desplazándose se llamaba. ¿Sí? Marquesina desplazándose. Ya ves, el Windows XP, chaval. Qué tiempos aquellos. Pero ¿y esa luz, tío, de ahí arriba? Qué raro.
Mira cómo aparece y desaparece. A la Madrid y nada más. Esto no lo hemos visto nunca, ¿eh? Imágenes en exclusiva. Pues ya han apagado las luces. Eso es que van a seguir proyectando imágenes como las que hemos visto antes, quizá. Y ahora ya sí será otra cosa. Uy. Arriba, tío. Qué guapa, tío. Dice, vais a proyectar y dice, no. Ahora Reyes de Europa. Corre, ponte si quieres. Esto ya es otra cosa con las luces apagadas, ¿eh? Aunque bueno, son como imágenes pobres, con colores así apagados, ahora encendidos. Pero por lo menos ya con las luces apagadas esto es otra cosa. Esto es otro cuento. Lo bueno ya es ver las imágenes de los jugadores ahora. Sería lo bueno. Mira cómo baja por la línea de la fachada, Es un detalle muy bueno. Por la curva que hay ahí, que ya sabéis que hay ahí en la fachada, ha bajado el haz de luz ese. Mira, 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 mira los balones. Ahora sí se aprecia mucho mejor, ¿eh? Sí. Como saquen un balón me pongo yo a jugar con ellos, ¿eh? Y me dejo de grabar. Cuando hay un balón, ahí voy yo. Fíjate, se ve mejor en el vídeo que en la fachada. Sí. No sé por qué. A ver si ponen algo diferente. Ahí se han caído los balones. Más brillo, dice. Más luz. Es que se ve muy flojito, ¿no? Pero se ve muy flojito, ¿no? Sí, pero es que no tienen mucho, no le tienen puesto mucho brillo, no se ve muy bien. El autobús. Eso lo hemos visto antes, ¿no? Mm. Y como baja por la línea de la fachada, ¿eh? Sí, siempre siguiendo la línea de cambio de lamas. Sí, sí, Ese sí, míralo. también, todos siempre van por la misma línea. Este igual. Estamos saliendo del partido, chicos. El autobús lo llevo yo. Aquí no va a estar ahí. Mirad cómo se notan los colores ahora, ¿eh? Parece que era el universo. Cómo se notan ahora los colores, ¿eh? Con la luz apagada. Esto ya es otra cosa. Ha dicho, para los días de partido. ¿Has escuchado? Puede ser que sea para los días de partido y coloquen el marcador, coloquen ahí los escudos. Sí. Vale, pues. Vale, tú dices la Esta en teoría es para los días de partido y quizá encima coloquen los escudos de ambos equipos, del Real Madrid y del Rayo Vallecano, del Barça, del Atlético de Madrid, de quien venga ese día. Parece, ¿eh? Es como que ahora están probando con más ímpetu la línea de lamas que hay justo en la parte central, que cae desde la torre A hasta la parte central de la fachada. Fijaos con qué intensidad sobre todo se centran en esa línea, que ya sabéis que durante el día se ve, ahí está, que durante el día se ve bastante bien y se aprecia muy bien, y ahora es como que con las luces apagadas quieren dar hincapié a esa parte de la fachada, que la verdad que tienen que sacarle jugo, porque por esto, para mí por ejemplo, es la parte más bonita del estadio, por fuera. Es la parte más espectacular y atractiva. Entonces, ya que tenemos la curva aquí y la parte descendente de esa línea de lamas, por lo menos que con los proyectores pues puedan jugar con ellos. Bueno, pues ahora que se han apagado las luces, parece que van a proyectar otras imágenes.
Han estado con la línea central, bueno, central, la descendente que baja desde la torre A, ahí dando hincapié a esas líneas de más intensidad, y ahora parece que van a mostrar otras imágenes. Bueno, ahora de momento el escudo lo van sacando, lo van escondiendo, el escudo bastante bien, es una imagen simple, blanca, 11. Diferentes pruebas del escudo del Real Madrid apareciendo en la fachada. Un gato que pasa por aquí también. Y encima un gato, Nefe. Seguro que es del Atleti. Para dar mala suerte. O querer dar mala suerte. Ahora es como que quieren completar un fondo. Ahí está. Poner un fondo al escudo. Queda bastante bien, la verdad. Le han quitado el fondo. Queda muy chulo, ¿eh? Totalmente corporativo con el interior, que ya sabéis que en muchas de las zonas es azul navy. Los asientos, la pintura también que va cogiendo las paredes y demás. Mira qué chulo. Brutal. Brutalation. Mira, 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 mira. ¡Wow! Nunca lo hemos visto esto tampoco. Brutal. Mira cómo... Lo que pasa es que yo no sé por qué está esa luz ahí arriba. ¡Oh! Ahí siguen con el escudo y dejando ese fondo azul. Fijaos qué bien se ve aquí en esta fachada. Aquí en esta fachada sí, colega. En la otra no. Aquí sí. Bueno, y las imágenes que estábamos deseando ver, ahora con las luces apagadas, por fin los jugadores del Real Madrid, la volea mágica de Zidane, los jugadores de este año, que han venido nuevos, incluyendo a carreras y demás. Ahí en la parte más cercana al palco de honor, Kylian Mbappé. 3. ¿Cuántos goles metiste, Kylian? Madre mía, cómo la está rompiendo en el Real Madrid, ¿eh? Cómo la está rompiendo. Bueno, esto es otra cosa, ¿eh? Esto es otra cosa porque ya, por lo menos, Jude Bellingham estaba ya en toda la fachada. Esta imagen de Kylian Mbappé no llega a llenar toda la fachada. Pero por lo menos la imagen de Kylian sí. Imagino que eso será hecho a aposta por ellos, pero... Mira, mira qué pequeñito. Sí, está... Lo modifican ellos. Y ahora sí parece que lo rellenen del todo, pero justo coincide ahí con el reflejo de las luces que tenemos al otro lado de la calle. La volea de Zidane, que vuelven a sacarla aquí en pantalla. Creo que vamos a cambiar de perspectiva. Vamos a movernos para otro lado. Es verdad que aquí lo tenemos todo limpio, la imagen limpia. Lo único malo que cuando cambio a esta lente, modo gran angular, fijaos lo oscuro que se vuelve todo, ¿eh? Por eso muchas veces lo dejo siempre así, porque así no pierde calidad la imagen. Lo podéis ver en 4K. Esta imagen también la hemos visto. Y sobre todo con la oscuridad es cuando peor graban los dispositivos. Yo no sé por qué. Cada año que sacan, además es que le sacan todos los años un modelo nuevo, nunca consiguen arreglar este problema, porque fijaos qué bien se ve así y qué mal se ve así. Se ve súper oscuro y estás grabando a 4K, ¿eh? Estás grabando nada más y nada menos que 4K. Mira qué pasada, mira qué pasada.
Bueno, pues volvemos a ver la 15 con la Copa de Europa amarilla y azul. Ahí la tenéis, amarilla y azul. Y así es como se ve desde este lugar. Obviamente hay que pensar y hay que contar con los postes, que ahora mismo están apagados, pero el día de mañana no sé qué es lo que querrán hacer. Imagino que por normativa los postes tienen que estar encendidos por la noche, obviamente. Y con tanta gente, pues obviamente tiene que estar encendido y tienen que jugar con eso. Ahí aparece y desaparece. Ahí se ha quedado un poco cortada la imagen, pero porque creo que han pausado el vídeo. A ver. Ahora en grande, en toda la fachada. Madre mía, lo que ilumina. Lo que pasa es que no se ve del todo. Están haciendo pruebas. Ahí está. Ahí está. Uy. Casi, casi. Ay, 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 ay. Ahí está. Ahora sí se ha llenado. Ojo. Esto es nuevo. ¿O no es nuevo? Se ha quedado ahí parado. Se ha quedado ahí paradito. Por cierto, estoy viendo unas imágenes, unos focos o iluminación un poco extraña. Justo al otro lado. Posiblemente estén haciendo pruebas en los focos que hay colocados en la torre B. Puede ser. Porque hay veces que veo como se encienden y se apagan lucecitas allí. Mira, 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 mira. Ahora sí se rellena, pero cuando termina de completarse, antes se apaga. A ver si llega hasta el final. Ahora sí. Ahí está. Súper chulo. Cómo se baña en oro. Ah, mira, este puede ser que sea para los partidos de la Champions. Wow. Menuda pasada, tío. Esto es otro nivel, ¿eh? Ahora es como que están mezclando un tifo con una imagen de un partido. Bueno, haya diferentes imágenes. A ver ahora. Esto ya lo hemos visto. Esto también. Parece que van a dejar las imágenes ya fluidas y continuas. Así que sin cortar, vamos a dejarlo así. Esta me ha gustado mucho. Si fuese un azul más oscuro, tipo navy. Kylian. Yo no sé por qué está encendido eso de ahí. Valverde. Esta imagen es como un formato más pequeño, ¿no? Porque de repente están todas las imágenes en toda la fachada y esa no.
Campeones. Se queda ahí como flotando, se quita, a ver qué sale ahora. A la Madrid. Bastante simple, pero queda bastante bien. Esto queda muy chulo, la verdad. Si fuese un poquito más lento, quizá. Muy chulo. Muy chulo. Es como que han dejado todo de continuo. Mira. Muy chulo eso. Acorde con la fachada. Muy chulo, la verdad. Acorde con la fachada, bastante bien. Mira qué chulo esto, ¿eh? Ahí tienen el himno del Madrid. De las estrellas, mi pie. Bueno, pues nos vamos para casa después de haber visto otras pruebas de iluminación, de proyección de imágenes aquí en esta fachada del Estadio Santiago Bernabéu. Sigo diciendo que a diferencia de las que hicieron justo al otro lado, en el lateral oeste, la verdad es que aquí es 1000 veces mejor que en la otra fachada. Ya luego ahí el Real Madrid tiene que decidir, pero aquí en esta fachada queda muy bien. Es verdad que cuando llegas a la Torre A, fijaos la apertura que hay entre Lama y Lama, pero en toda esta continuidad de la fachada queda muy bien. Sobre todo, además, pega muchísimo con la Busiana, la llegada del autobús, los aficionados se concentran aquí los días de partido, por lo tanto, pues los días importantes como días de Champions, clásicos o derbis, pues imagínate toda esta plaza llena de gente y con imágenes brutales en la fachada. Aquí sería la leche. Luego es verdad que la otra fachada, la fachada allí, es la que denominan ellos la fachada principal,
pero ahí está el gran hándicap de las lamas y la separación que hay entre ellas. Entonces veremos a ver qué decide el Real Madrid, que al final es el que decide, paga, es su estadio, por lo tanto veremos a ver qué sucede, pero esto es lo que hay ahora mismo. Las segundas pruebas, no sabemos si definitivas, pero con más proyectores. Estoy frío ahora mismo, tengo un frío, me he quedado frío, no hace frío, pero me he quedado frío, porque al final vengo en pantalón corto, y es verdad que con sudadera, pero te quedas frío. Y nada, decidme en los comentarios qué os ha parecido, si os ha gustado esta propuesta, un poquito más consistente que la otra vez que vimos aquí en el canal. Y nada, si te convence, no te convence, si te ha gustado el vídeo, lo que quieras, te leo en comentarios, deja tu like y suscríbete. 97.000 suscriptores ya y subiendo a la Madrid. Y nada más, nos vemos pronto. Chao, chao.